Buenas tardes, mi nombre es Alberto Juárez Espíndola. Yo les voy a hablar de los efectos dependientes del glifosfato sobre la fotosíntesis del Solanum lycopersicum desde un enfoque ecofisiológico, ultraestructural y molecular. Voy a tomar un estudio en el que se tuvo como objetivo evaluar la toxicidad del glifosfato. Y como es sabido, en la agricultura se depende cada vez de productos químicos como consecuencia del acelerado crecimiento de la población mundial. Debido a esto hay mayor demanda de alimentos y según datos recientes, la aplicación de plaguicidas, herbicidas está en aumento desde 1990 y ha superado la marca de 2 y 2,5 kilos por hectárea en todo el mundo, y se espera que este valor se agrave más aún en los próximos años. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura ha proporcionado datos al público sobre el promedio de el avance del uso de estos plaguicidas y herbicidas y también insecticidas. Entre ellos, el herbicida más representativo es el glifosfato, que es el más utilizado a escala mundial, con tasas de aplicación que superan los 820 millones de kilogramos entre 1998 y 2014. El glifosfato se considera un herbicida de amplio espectro, comúnmente aplicado a plantas como malas hierbas, y en cuanto a su modo de acción, el glifosfato inhibe la actividad de la enzima 5-enolpiruvil-quimato 3 fosfato sintasa, bloqueando la vía del chiquimato, y en consecuencia afecta la biosíntesis de aminoácidos aromáticos y metabolitos secundarios en plantas. Debido a su bajo precio y gran eficiencia, el glifosfato se convirtió rápidamente en un herbicida que ha sido muy utilizado en el mundo. Además, este pasó a considerarse la opción más inocua de control químico de malas hierbas, ya que una vez que está en contacto con el suelo se degrada en unos 23 o 24 días en ácido aminometilfosfónico, pero sin embargo el glifosfato puede permanecer absorbido en la arcilla y en la materia orgánica, lo que reduce su velocidad de degradación, y la acumulación de este en el suelo puede persistir o desplazarse a otros compartimentos. Aunque todavía hay muy pocos estudios que informen sobre la acumulación y el destino del transporte del glifosfato, se han detectado niveles de glifosfato y ácido aminometilfosfónico que ha alcanzado valores de hasta 8 miligramos por kilogramo en suelos agrícolas. Por lo tanto, el uso generalizado de estos herbicidas y junto a datos que confirman su acumulación en el medio ambiente, existe una necesidad de evaluar adecuadamente su toxicidad potencial para la biota, que no es objetivo. Y en los últimos años se ha ido demostrando que el glifosfato no es tan seguro como se pensaba, pudiendo afectar negativamente al medio ambiente. Y dadas las altas tasas de aplicación del glifosfato, este aspecto es bastante preocupante, ya que los suelos contaminados pueden ser incapaces de producir cultivos, así como otras especies vegetales. Y investigaciones recientes indicaron que la presencia de altos niveles de glifosfato perjudica enormemente el crecimiento y el rendimiento de especies vegetales, afectando a múltiples mecanismos como el metabolismo oxidativo, la respiración celular y la fotosíntesis. Aunque el modo de acción del glifosfato no bloquea directamente el mecanismo fotosintético, algunos autores opinan que
este puede actuar indirectamente tanto como directamente. Indirectamente puede impedir la biosíntesis de la clorofila por acción del ácido amino metilfosfónico y directamente puede potenciar la degradación de la clorofila. Y en este estudio que les voy a hablar se utilizó la planta de tomate conocida como Solanum lycopersicum, que es una de las principales especies de cultivos agrícolas producidos en el mundo, siendo también conocida como la segunda hortaliza más importante, y no solo debido a sus propiedades nutricionales, sino también a sus características antioxidantes y promotoras de la salud. Además de su importancia económica, el tomate también es reconocido por ser una especie modelo perfecta para estudios de fisiología del estrés vegetal. Y aunque Solanum lycopersicum no está directamente expuesta al glifosfato, ya que es una especie vegetal que no es objetivo para estos herbicidas, la contaminación ambiental por este herbicida puede acabar afectando el crecimiento y desarrollo de esta planta. Y en el contexto, el objetivo principal de este estudio fue evaluar los efectos de la contaminación del suelo por glifosfato en Solanum lycopersicum. Para ello utilizaron plantas cultivadas en el suelo durante 28 días expuestas a diferentes concentraciones de glifosfato y evaluaron el contenido de pigmentos fotosintéticos. También evaluaron el contenido de rubisco. Además, también hicieron evaluaciones sobre la ultraestructura de las células mesofiliares y la detención histoquímica de la muerte celular. También midieron el rendimiento fotosintético mediante fluorescencia de la clorofila y análisis de gases infrarrojos. También analizaron el nivel de expresión de varios genes asociados a la fotosíntesis. Y los resultados que tuvieron de estos análisis, como se muestran en la figura 1, los contenidos de clorofila A y B y los carotenoides disminuyeron significativamente cuando las plantas de tomate fueron expuestas a una concentración más alta de glifosfato. También los niveles de proteínas solubles se redujeron significativamente bajo la exposición del glifosfato, con cambios significativos con respecto al control que se utilizó. Y también, por último, se detectó un efecto en el contenido relativo de rubisco, aunque se observó una inhibición dependiente de la dosis y solo se encontraron diferencias significativas con respecto al control cuando las plantas crecieron a una concentración de 30 miligramos por kilogramo de glifosfato. Otros resultados que se tuvieron son sobre la morfología foliar y el análisis de la ultraestructura. Cuando las plantas de tomate se cultivaron en presencia de concentraciones de glifosfato, se registraron alteraciones en el crecimiento de la planta, en la morfología foliar y en la estructura del mesófilo. Como se observa en la figura 3, las hojas de las plantas sufrieron cambios, como por ejemplo tienen menos foliolos y el área de la hoja se redujo significativamente. En la figura 4 vemos la autoestructura de la planta control, donde se muestran las células del mesófilo. En esta figura se puede observar que los cloroplastos son abundantes y el sistema tilacoidal está bien organizado. También se muestra la acumulación de múltiples granos de almidón. Y podemos observar orgánulos celulares como los peroxisomas y las mitocondrias. Sin embargo, tras la exposición al glifosfato, se producen cambios estructurales muy significativos, como se ilustra en las figuras 5 y 6. A medida que aumenta la concentración de glifosfato, los cloroplastos muestran un grado variable de hinchazón y hay un daño en la organización de las membranas tilacoidales.
Otro resultado que se tuvo fue sobre la regulación transcripcional de genes relacionados con la fotosíntesis. Los genes que codifican para las proteínas del fotosistema, específicamente para las unidades D1 y CP47, así como para las unidades pequeña y grande de Rubisco, se evaluaron mediante un PCR y tras la exposición del glisfosfato, la expresión génica de estas unidades fue fuertemente reprimida. Las unidades del fotosistema 2 se alcanzaron valores mínimos de la expresión de estos genes. En cuanto a los genes relacionados con Rubisco, la expresión de la unidad grande y la unidad pequeña también se ve afectado por el glifosfato, pero solo bajo los dos tratamientos más altos. Los análisis de fluorescencia de la clorofila mostraron que el glifosfato indujo una respuesta positiva para los parámetros que se analizaron, aumentando significativamente el rendimiento efectivo del fotosistema. También se mostró una respuesta positiva a la tasa relativa de transporte de electrones, hasta un 45%, y hubo una disminución en el apagado no fotoquímico, hasta un 51% en relación al control de forma independiente de la concentración. Otros resultados mostraron que tras una hora de exposición a condiciones de alta luminosidad, las plantas de tomate expuestas al glifosfato, especialmente aquellas bajo las concentraciones más altas, fueron las que mostraron mayor recuperación de la eficiencia fotosintética, respectivamente hasta el 85 y 87% del valor inicial. Y por último, la exposición al glifosfato aumentó la conductancia estomática y la transpiración foliar. En las plantas expuestas a las concentraciones más altas, el tratamiento con glifosfato también tuvo un impacto significativo en la tasa neta de asimilación de CO2. Y para terminar, aunque el glifosfato es el herbicida más ampliamente aplicado en el mundo, el conocimiento que se tiene sobre su toxicidad sigue siendo limitado. En este estudio del que les habré proporcionado importantes pistas sobre los efectos del glifosfato en las plantas de tomate, mostrando claramente que los residuos de glifosfato causan estrés oxidativo y comprometen severamente el crecimiento de las plantas. Y se observó que el glifosfato afecta a la organización celular de las hojas de tomate, promoviendo el aumento de la muerte celular, la alteración en la morfología y la forma de las hojas. También se observó que dio lugar a cambios sustanciales en la estructura de las hojas, especialmente en lo que respecta a la organización de estructura de los cloroplastos. También se observó que el glifosfato produjo reducciones significativas en las clorofilas y carotenoides en las concentraciones más altas de este. A pesar de las disminuciones en los niveles de clorofilas, no se observaron efectos aparentes en la relación con los parámetros fotoquímicos. En realidad, cuando las plantas se expusieron a intensidades de luz similares a las experimentadas durante el crecimiento, los valores de rendimiento cuántico efectivo del fotosistema 2 y la tasa relativa de transporte de electrones aumentaron en respuesta a los tratamientos con glifosfato, lo que sugiere que la disminución observada en el contenido de clorofilas, así como el agotamiento de la expresión génica de las unidades del fotosistema 2, D1 y CP47, no provocaron daños fotoquímicos, al menos con estas condiciones. Se observó una reacción inversa entre la eficiencia fotoquímica y el apagamiento no fotoquímico. De hecho, aunque el apagado no fotoquímico desempeña un papel importante en la disipación de energía en condiciones de luz excesiva, se puede sugerir que en condiciones de luz creciente las plantas expuestas a la electricidad aumentaron su eficiencia fotoquímica, lo que permitió dirigir más energía al fotosistema 2, por lo tanto disminuir el apagado no fotoquímico. Por lo tanto, sabiendo que los niveles de carotenoides y apagado no fotoquímico
disminuyeron en respuesta al herbicida, se espera que las plantas tratadas con el glifosfato presentaran una menor tasa de recuperación fotoquímica. Sin embargo, como se observó en la figura 9, las plantas expuestas a mayores concentraciones de glifosfato mostraron una mejor recuperación fotoquímica tras condiciones de alta saturación de luz. Este comportamiento apoya la hipótesis de que la activación del ciclo de las antofilas no es el único mecanismo subyacente a la mayor recuperación fotoquímica en las plantas. Se puede hipotetizar que, aunque el disfosfato policlínico normalmente el metabolismo fotosintético a nivel transcripcional y bioquímico, las plantas fueron capaces de activar mecanismos compensatorios, lo que se demuestra por la estimulación de las reacciones fotoquímicas y por la mayor demanda de energía relacionada con el mayor número de mitocondrias. A pesar de ello, hay que destacar que la inversión sustancial de energía en mecanismos de protección para mantener la eficiencia fotoquímica acaba afectando el mecanismo normal de la planta, resultando posiblemente en una mayor muerte celular y dañando la ultraestructura de las hojas, comprometiendo así el crecimiento de la planta. Y por último, se espera que este trabajo motive a futuros esfuerzos en la investigación para comprender claramente los riesgos del uso excesivo del glifosato. Y eso sería todo. Gracias por su atención.